Hola, bienvenidos a esta sesión en la que vamos a hacer una introducción teórica a la utilidad de las opciones financieras como instrumento de cobertura frente al riesgo de precio. Las opciones, al igual que el resto de productos derivados, se pueden utilizar con dos intenciones: como instrumento de inversión, como instrumento de especulación, con el objetivo de obtener un beneficio derivado de las variaciones del nivel de precios de un activo subyacente determinado, o bien como instrumento de cobertura frente al riesgo de precio, con el objetivo de protegerse frente a movimientos adversos de los precios del activo subyacente. Como instrumento de especulación, el inversor, el especulador, utilizará los productos derivados para aprovechar los movimientos en los precios sacando el máximo partido del apalancamiento. Recordad que para abrir posiciones en el mercado a plazo, posiciones en el mercado de futuros o en el mercado de opciones, el desembolso exigido es mucho menor al que se exigiría para abrir la misma posición en el mercado al contado. Y derivado de este menor desembolso se produce el efecto apalancamiento, que no es más que la amplificación de la rentabilidad derivada de la operación a plazo respecto de la rentabilidad que se obtendría realizando la misma operación en el mercado al contado, o bien la amplificación de las pérdidas derivadas de la operación a plazo respecto de las pérdidas que se hubiesen producido realizando la misma operación en el mercado al contado. Por lo tanto, el especulador, tratando de aprovechar el efecto apalancamiento, lógicamente, en su beneficio, va a abrir posiciones en el mercado a plazo que les permitan obtener una ganancia o un beneficio económico. Recordad que cuando abrimos posiciones en el mercado de futuros, tanto compradores como vendedores, a cambio de la obligación que contrae, se les exige el desembolso de un porcentaje en concepto de garantía. En el caso de las opciones, los vendedores que contraen igualmente obligaciones, se les exigirá el mismo porcentaje en concepto de garantía, mientras que los compradores únicamente, para abrir posiciones de compra de opciones en el mercado, tendrán que desembolsar el importe de la prima, el precio de la opción de compra o el precio de la opción de venta. De acuerdo con las expectativas del inversor, del especulador, sobre la evolución del precio de mercado del activo subyacente, va a utilizar los productos derivados con el objetivo de intentar obtener un beneficio derivado de los movimientos de precios. Y aquí recordad que hay 4 posiciones posibles en el mercado de opciones: la compra de call, la venta de call, la compra de put y la venta de put. Y recordad que hay 2 posiciones que limitan el riesgo, es decir, que las pérdidas máximas derivadas de esa posición son limitadas, y hay 2 posiciones que tienen un riesgo ilimitado, o lo que es lo mismo, que están sometidos a la obtención de pérdidas ilimitadas siempre y cuando no se cumpla la expectativa con la que el inversor abre su posición en el mercado. Estas posiciones son la compra, bien de call o bien de put. Ya sabéis que los compradores, a cambio del precio de la prima, limitarán sus pérdidas y tendrán la posibilidad de obtener beneficios ilimitados. O bien la venta, tanto de call como de put. Los vendedores, a cambio del cobro de la prima, que será su beneficio máximo, quedan expuestos a la posibilidad de obtener pérdidas ilimitadas. En base, por tanto, a las expectativas del inversor, del especulador, las posiciones que se abrirían en el mercado son las que se muestran en esta diapositiva. Si tenemos una expectativa alcista, por ejemplo, sobre un activo subyacente, acciones de Telefónica, nuestra expectativa es que en el futuro el precio de la acción de Telefónica se incremente en el mercado. Podemos comprar, por tanto, opciones call con el objetivo de fijar hoy un precio de compra para el futuro, en una fecha de vencimiento futuro. Si nosotros fijamos un precio de ejercicio de 10, dentro de 3 meses, por ejemplo, adquirimos el derecho a comprar a 10 euros las acciones de Telefónica dentro de 3 meses. Si dentro de 3 meses se cumplen nuestras expectativas y el precio de la acción de Telefónica en el mercado del contado ha subido hasta 15, nosotros vamos a ejercitar nuestro derecho a comprar a 10 y obtendremos un beneficio derivado de la diferencia entre el precio al que yo compraré 10 y el precio en el mercado al contado de las acciones de Telefónica, que sería de 15. En caso de tener una expectativa bajista, habría que abrir una posición en el mercado a plazo consistente en la compra de opciones put, en virtud de las cuales fijaríamos un precio de ejercicio de venta futuro. Si el precio de la acción de Telefónica pensamos que en el futuro caerá y nosotros fijamos un precio de ejercicio para nuestro derecho de venta, nuestra opción put comprada, de 10 euros,
y se cumple nuestra expectativa, es decir, en el futuro, dentro de 3 meses, cuando llegue la fecha de vencimiento de nuestra opción, el precio de la acción de Telefónica en el mercado ha caído a 5 euros y yo tengo derecho a venderla a 10, voy a obtener una ganancia derivada de la diferencia entre el precio de mercado 5 y el precio al que yo voy a poder vender, que sería 10. Y si tenemos una expectativa estable, es decir, una expectativa en virtud de la cual consideramos o intuimos que no se van a producir variaciones en el precio de la acción de Telefónica, en ese caso lo que haríamos sería vender opciones, bien opción call, bien opción put, con el objetivo de ingresar el importe de la prima. Y aquí hay que tener en cuenta que estas posiciones están sometidas, como acabamos de comentar, a un riesgo ilimitado, a la posibilidad de obtener pérdidas ilimitadas en caso de que no se cumpla nuestra expectativa y se produzca una variación grande en el precio de la acción de Telefónica. Estas, por tanto, son las posibilidades de utilizar las opciones financieras como instrumento de especulación. Como instrumento de cobertura. La cobertura ya sabemos que es una técnica mediante la que se intenta reducir el riesgo. En este caso, la posible pérdida derivada de movimientos desfavorables del mercado. Consiste en tomar una posición opuesta a otra posición existente en el mercado al contado o prevista, con el objetivo de generar una posición de menor riesgo. Recordad que en la sesión introductoria sobre opciones comentábamos que como instrumento de cobertura existía la posibilidad de realizar una cobertura estándar y una cobertura anticipatoria. Pues bien, la cobertura estándar consiste en cubrir una posición abierta en el mercado al contado. La cobertura anticipatoria consiste en cubrir una posición prevista en el mercado al contado. En un caso ya tenemos un paquete de acciones de Telefónica, en el segundo, en la posición prevista, lo que tenemos es previsto dentro de 3 meses adquirir un determinado paquete de acciones de Telefónica. Pues bien, combinando y utilizando opciones financieras existen múltiples estrategias de cobertura. Según la posición que tomemos en el mercado a plazo, vamos a distinguir entre estrategias básicas o simples y estrategias combinadas o complejas. Las estrategias básicas o simples son aquellas que consisten en abrir una posición en el mercado a plazos, es decir, una posición en opciones. Bien compra de call, bien venta de call, bien compra de put o venta de put, es decir, una única posición en opciones. Las estrategias combinadas o complejas, por su parte, son combinaciones de posiciones simples en opciones y existen multitud de combinaciones, muchas de ellas están estandarizadas y reciben un nombre concreto en la literatura financiera. Hay estrategias que se basan en la tendencia de los precios, en la volatilidad de los precios del subyacente, estrategias como los strap, los strip o la estrategia butterfly, que son estrategias muy conocidas. Por ejemplo, la estrategia butterfly consiste en la combinación de la compra de 2 opciones call y la venta de 2 opciones call con distinto precio de ejercicio, con el objetivo de anticipar una estabilidad en el precio del activo subyacente. Es una estrategia que juega con que no se produzcan grandes variaciones en el precio del activo subyacente en el mercado. Si el precio se mantiene relativamente estable, mediante esta estrategia obtendríamos un beneficio. Si se producen grandes variaciones, es decir, no se cumple nuestra expectativa, con esta estrategia limitaríamos el importe de las pérdidas derivadas de la misma. Por lo tanto, estrategias básicas o simples, una única posición en el mercado a plazos, una única posición en opciones, estrategias combinadas o complejas, combinación de varias posiciones simples, o lo que es lo mismo, más de una posición en el mercado de opciones. Dentro de las estrategias básicas o simples, que son en las que vamos a centrarnos en este curso, vamos a distinguir 2 tipos de cobertura con posiciones simples. Lo que se denomina en la literatura put y call protectora van a consistir en la compra de una opción put o en la compra de opciones call. Estas son posiciones que limitan las pérdidas derivadas de la operación y dejan abierta la posibilidad de obtener beneficios ilimitados. O bien la venta de opciones put o la venta de opciones call, que es lo que se va a denominar en la literatura put cubierta o call cubierta. En este caso no se limita la exposición al riesgo. Lo que se consigue es retrasar la entrada en pérdidas a través del cobro de la prima. Hasta aquí esta sesión
introductoria sobre la utilidad de las opciones financieras como instrumento de cobertura. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.